Y maestro universitario que ha publicado el libro titulado Biografía y Biología de Juan Croniqueur. Vamos a conversar sobre este libro. Le damos la más cordial bienvenida a Winston. Y lo primero que quiero someter a su consideración es lo siguiente. Tú defiendes en el libro que hubo un solo Mariátegui, ¿no? Un Mariátegui integral. Uno, indiviso. Entonces, que no vale aquella separación que se ha hecho de un Mariátegui joven, cronista, de producción, digamos, aún inmadura, y un Mariátegui, ¿no?, medular, pleno, ¿no?, el Mariátegui de los 7 ensayos. Pero esta separación no la ha hecho la crítica, ¿no? La hizo el mismo Mariátegui. Cuando habló de la edad de piedra, ¿por qué crees que él mismo hizo la separación? Sí, esto es absolutamente cierto, él la hizo. Y yo digo que en realidad lo que pasa es que Mariátegui era excesivamente autocrítico. Él hizo una especie de divortium aquarum, ¿no?, hasta el año 18 y después del año 18. Incluso a su madre, ¿no?, a la señorita, le dijo a la señora, a doña Amalia, le dijo que queme todo ese material, ¿no? Y él mismo, al calificarlo con la famosa edad de piedra, ¿no?, estaba diciendo que era, pues, una especie de paleolítico inferior. Y sin embargo, lo importante es que cuando se publican los 8 tomos de los artículos juveniles, se descubrimos nosotros que hay, pues, una enorme cantidad de riqueza allí, y en Agraz y en formación hay un enorme, digamos, caudal de elementos que nosotros consideramos que forma parte, ya junto con otros autores como González Vigil, como Portocarrero, como el propio hijo Javier Mariátegui, de toda una continuidad del pensamiento. O sea, y él mismo, en un famoso reportaje que le hiciera la inolvidable Ángela Ramos, él dijo que yo no he cambiado, yo he madurado. Claro, pero ahí una observación. Ahí se trataría de lo siguiente, ¿no? Podríamos suponer que la segunda etapa o el segundo Mariátegui vendría a ser una prolongación del primero. Y entonces, en esa medida, no habría cambiado, simplemente es una prolongación. Pero en realidad se trata de una evolución, entonces tiene que haber habido el cambio, ¿no? Yo creo que, viéndolo así, tiene que haberse producido el cambio, porque ha evolucionado, es decir, ya sea pues porque se ha hecho más diversiforme, o porque ha sido más pleno, ha sido más completo, ¿no? La Academia ya en la última edición ha admitido el vocablo completitud. Antes se decía completud, hacía la francesa, ¿no?, pero está mal dicho. Ahora ya hay, según la Academia, una completitud. Bueno, esta completitud se hace porque ha habido primero un inicio, un desarrollo, un desenvolvimiento, ¿no? Y en Mariátegui creo que eso sí se puede apreciar. Sí, exacto. ¿Y qué es lo que predominaría en el Mariátegui juvenil, en el que se haya detrás, no sé si exactamente sea la palabra detrás, como Juan Croniqueur? Estaría el esteta. Estaría el creador más que el pensador, si nosotros admitimos una diferencia entre creación y pensamiento. Hecho que en este momento ya no se da. Pero hay una buena parte del primer Mariátegui donde las cosas las hace el panel lucrando, ¿no? De modo que en esa medida no era, y él mismo creo que por ahí dice más de una vez, que él no sentía que estaba creando, ¿no? Y que si él pudiese, digamos, eximirse de estas tareas obligatorias de la prensa diaria, de los artículos, entonces realmente sí se sentiría creativo, ¿no? Sí, hay una frase terrible, ¿no?, que si no tuviera que escribir por obligación, él se dedicaría, ¿no?, a la cosa creativa, al elemento del pensamiento puro, o sea, a la novela, al cuento, al teatro que hizo. Efectivamente, pero es que en realidad no es que en la primera época, es que Mariátegui siempre hizo obra pane lucrando. porque él vivía eso. Claro. Era un hombre que tenía que mantener a su madre, mantener a su familia, y ese era justamente lo que nosotros consideramos la creación heroica, ¿no? No, pero me refiero a Panes Lucrando
cuando hablo de la producción periodística sobre todo, ¿no? Porque en esa época, hablo de la prensa, ¿no? Después, ¿cuándo entró en el tiempo? 18. ¿No? Bueno, entonces, pero estuvo en la prensa. Ahí se ha hecho una labor diaria, ¿no? De cronista, de periodista, ¿no? Claro. Sí. Sí, y escribía a veces hasta más de un artículo diario, ¿no? Claro. No, claro. Efectivamente, y él tiene, digamos, bastantes referencias, por ejemplo. Vale la pena que nuestros televidentes que están a una infancia fugaz siguió una adolescencia prematura, una adolescencia que a los 15 años o antes me puso, por inquietud vehemente de mi espíritu, dentro de la vida de casi todos los escritores y periodistas de entonces. Desde entonces hice dentro de este diario, se refiere a la prensa, incansable labor periodística, esa labor infecunda y anónima que resta energías y que el público ignora. Claro. Es terrible, ¿no? Claro. Esa cuestión, pero que yo creo que lo importante es que a pesar de eso, él, y acá está la cita que yo creo que es fundamental en esto, si yo me gobernara, en lugar de que me gobernara la miseria del medio, yo no escribiría diariamente, fatigando y agotando mis aptitudes, artículos periodísticos. Escribiría ensayos artísticos más de mi gusto. Pero escribiendo, yo creo que acá en ensayos artísticos no solamente habla del ensayo como género, sino de ensayar obras artísticas, porque lo aclara a renglón seguido. Dice, pero escribiendo versos o novelas, yo ganaría muy pocos centavos, porque como este es un país pobre, no puede mantener poetas ni novelistas. Esto no ha cambiado en absoluto. Claro. Salvo excepciones. Los literatos son un lujo de los países ricos. En los países como el nuestro, los literatos que quieren ser literatos, o sea, comer de su literatura, se mueren de hambre. Escritos juveniles, tomo 3, página 327. O sea, ahora, el tercer tomo de artículos está... Ahora, fíjate, es interesante, ¿no? Porque cuando él comienza a usar el seudónimo de Juan Chroniqueur, él tenía, según veo aquí, bueno, 16 o 17 años. Entonces, o sea que era pues un adolescente, ¿no? Sí, el 94 y el 11. El 11, ¿no? El seudónimo nace, entre comillas, en febrero del 11 y vive, entre comillas, vive hasta junio de 1918. 7 años. 7 años, ¿no? Claro. Y él mismo lo liquidó. Él mismo lo liquidó, claro. Sí, porque ahí él mismo hizo su obituario. En nuestra época, pues, claro. Ahí sale una notita, ¿no? Claro. No, pero digo, ¿esto te parece característico de la época, esta precocidad? No, porque a mí me parece característico. Hay muchos casos de gente que ya tenía obra y tenía, digamos, figuración a los 20 años, ¿no? Sí, un poco conversar, ¿no? El caso del propio Ribagüero, Sánchez, los García Calderón. Valdelomar. Claro, ¿no? Entonces, esto era más bien quizás lo usual, ¿no? O para usar el neologismo de Julián María, la solencia, ¿no? Que sí puede ser un neologismo muy bonito, ¿no? Lo que era sólito. No era insólito, era lo sólito. Claro, sí. Entonces posiblemente hubo una precocidad también en la maduración, ¿no? Claro. Y también lo interesante es que esta... Ojo, y por favor informa a la teleaudiencia, esto en una persona que había llegado apenas al 3er año de primaria. Claro. No, o sea que el resto fue una autodidáctica, ¿no? Que lo convirtió en un autodidacto de lujo, ¿no? Muy importante además que dijiste autodidacto, y no como dicen a todos, bueno. Mariátegui era autodidacta, ya la academia acepta autodidacto. Era un autodidacto increíble, ¿no? Sí, claro. Y realmente por eso cuando por allí aparecen algunos críticos, ¿no? Olvidan, ¿no? Que Mariátegui hizo todo, ¿no? A contrapelo y con un tremendo, digamos, esfuerzo, que a los 65 años lo liquidó prácticamente, ¿no? Claro. Y bueno, Mariátegui, algo que es importante que nuestros clientes recuerden es que esta
riqueza artística tan presente en los poemas, en las obras de teatro, en los cuentos de Mariátegui juvenil del chroniqueur, queda, yo creo, como una tesitura, como una especie de substrato, como una especie de fondo, ¿no? Y es lo que ilumina los ensayos de Mariátegui medular. Y es lo que creo que precisamente se encuentra, ¿no?, presente siempre en ese creador inagastable que fue Mariátegui. Porque Mariátegui es un hombre que, como Martí, nunca dejó de crear, sea cual fuere el género que él toma. Por supuesto, el género mayor de él fueron los ensayos, pero siempre estaba creando. Y eso que el querido italiano Antonio Meli señala como un hombre que estuvo permanentemente creando en la política, creando en todo, ¿no? En el artículo periodístico aparentemente más anodino, cuando él tuvo que hacer más adelante notas, porque tuvo que seguirlas haciendo, ¿no? Porque vivía eso, pero siempre estuvo creando, y siempre además con un elemento importante que fue el antidogmático, ¿no? El hombre rico, el hombre noble, el hombre generoso, el hombre que cuando en el centenario de Mariátegui el mundo entero se pone de pie. Claro. Eso es lo que hoy día, cuando estamos viendo por allí que hay quienes, ¿no?, desde pequeñas posiciones pretenden cuestionar, y yo creo que debe cuestionarse, sí, todo lo que se puede cuestionar, pero a veces un poco, como se dice, con una especie de mala sangre, ¿no? Entonces, eso es peligroso. Así es. Sobre todo cuando los que hacen eso son jóvenes, ¿no? Así es. Bueno, vamos aquí a hacer el primer corte para luego continuar dialogando con el doctor Orrillo. Tenemos este diálogo con Winston Orrillo. Aquí tengo la historia peruana verdadera de Alberto Hidalgo, y en el capítulo Mariátegui dice Hidalgo lo siguiente: en una calle desigual de Lima, de esta ciudad desnivelada por tu irónico modo de pararte. Bueno, ya tú sabes, el verbo poético de Hidalgo es inconfundible, ¿no? Pero esto inmediatamente nos remite al cojito genial, a la enfermedad de Mariátegui. Tú dices aquí en la página 17 que la enfermedad es clave en la vida de Mariátegui, y también la de su alter ego, ¿no? Juan Chroniqueur. A ver, dinos por qué es clave. Es clave porque un poco lo obliga a ensimismarse. O sea, no es un hombre que puede tener una vida, entre comillas, normal. O sea, no puede jugar, no puede... Entonces eso lo obliga, en primer lugar, cuando él está en la Maison de Santé, que es la misma de hoy día, en la Maison de Santé aprende el francés con las madrecitas francesas, ¿no? Y eso también lo hace cercano a la gran cultura occidental y a esos poetas inmensos, ¿no?, de fines del siglo pasado, que él lee muy fresquitos, ¿no? Y además esa limitación es un poco como la teoría del reto y la respuesta de Toynbee, ¿no? O sea, él se encuentra con un obstáculo y lo va a vencer, ¿no? Y esa lucha es extraordinaria. El padre, el hijo, o sea, al señalar a su padre, o sea, Javier, el gran psiquiatra, Javier Mariátegui Cape, dice: durante los años de inmovilidad, José Carlos debió enfrentar el desafío del aislamiento que pudiera conducirlo, según un esquema psicológico, a alguno de los siguientes rumbos: el sobreaislamiento autista, o sea, convertirlo en un ser totalmente al margen, ¿no? O a una depresión anaclítica, ¿no?, un tipo de depresión bastante severa, ¿no?, que enfrentada con una soledad lo hubiera así liquidado. Pero en realidad esto lo condujo a un incremento más bien de una actividad cognitiva que a los normales, que tienen otro tipo también de dispersiones, pues no le hubiera dado tiempo. Entonces él aprendió idiomas por su cuenta, leía muchísimo y muy pronto, a veces conocía la anécdota cuando él ingresa a la prensa como alcanza rejones, que era una especie de portapapeles, ¿no? Portapliegos, ¿no? Portapliegos, claro. Y sin embargo un día le corrige la plana a un redactor. Y ahí es que se queda. Hay una famosa anécdota que él usa un seudónimo, y ese seudónimo es un seudónimo español,
y el director de la prensa, a la sazón, el padre de nuestro amigo Ulloa, se deslumbra y dice, caramba, hay que contratar a este hombre, y ese hombre resulta que era pues el Cojito. Claro. El Cojito, pero es un hombre con una cultura extraordinaria. Dice que... No, y más adelante pues le hace una crítica gramatical nada menos que a don José de la Ribagüero, ¿no? Y luego Ribagüero, bueno, que no supo aceptar la crítica, ¿no? Se refiere en los términos más ásperos a Mariátegui, ¿no? Porque aquí lo llama simple vulgarizador alaraquiento de Marx, periodista reporteril, indocumentado y sectario. Esos son los términos de este señor, ¿no? Es la respuesta, pero además eso es escrito cuando muere Mariátegui. Claro. Es terrible, o sea, los odios de clase son así terribles, porque evidentemente Mariátegui tenía un sentido de lectura muy agudo y le descubre un discurso bastante largo al autor de la historia en el Perú, o sea, don José de la Ribagüero, le descubre pues una enorme cantidad de errores y bueno, se los escribe y los denuncia, y eso no se lo va a perdonar nunca, pues. En las memorias de Luis Eduardo Valcárcel, cuenta Valcárcel que en la década del 30 hubo de concurrir a una reunión que se celebraba aquí de la colonia italiana, ¿no? En el Museo de Arte Italiano justamente. Y bueno, dice que fueron muchos personajes del mundo cultural, artístico, etc. Y al cabo de poco tiempo Valcárcel ve llegar a Ribagüero y después lo ve hacer el saludo nazi, ¿no? Y dice que se quedó absolutamente sorprendido, ¿no? Y que le dio mucha pena. Así lo dice Luis Eduardo, ¿no? De modo que, además, aparte, imagínate tú el fascio, ¿no? Todo lo que atrajo a la cantidad de gente que atrajo, ¿eh? Ojo, aquí ha habido muchos. Y del campo intelecto, de modo que una persona que estaba tan dispuesta a hacer ese tipo de saludos, imagina después que se contraponía violentamente al socialismo de Mariátegui y a todo lo demás, ¿no? Entonces ya se imagina uno por qué no lo pasaba, ¿no? Sí, y ahora que se haya atrevido, digamos, un simple pues chroniqueur, ¿no? A enmendar la plana pues al doctor Ribagüero, bueno, era pues algo inconcebible, ¿no? Claro, y es interesante porque el sentido político, uno de los más agudos exégetas de Mariátegui, es un hombre joven y muy lúcido de la Universidad Católica, Gonzalo Portocarrero. Quiero leer una notita de 3 líneas que creo que ilumina mucho esto. Dice: el entusiasmo de Mariátegui por cambiar la sociedad no se sustentó en fórmulas, sino en una actitud frente a la vida, indefinible como pasión por la aventura, con el croniquer. Claro. La aventura, hay una crónica sobre un aviador, y también es como le gustaba el circo, y apuesta a la autenticidad. Llegaremos a la conclusión de que ello obedece a que Mariátegui asumió la ética y la política sin rechazar el llamado del arte y de la estética. Ética y política, arte y estética. O sea, y ese arte y estética son precisamente el sustento de este Juan Croniquer, ¿no? Al que yo dedico este libro, que se publicó por la Biblioteca Nacional, ¿no? Cuando estaba Martita Fernández allí, ¿no? Ahora, hay en la vida de Mariátegui una correspondencia de lo más interesante con una enigmática Rus, ¿no? Y yo, en uno de mis trabajos, citando a muchos diferentes autores acerca de la inutilidad de la inteligencia y el talento, ¿no? Entre otros, por ejemplo, cito a Federico Moll, ¿no? Y dice: aquí en el Perú tener talento
es una desgracia, ¿no? Y habla, pues es como tener, dice amor, 10.000 libras esterlinas en la puna. ¿Qué hace usted en la puna con 10.000 libras esterlinas? No hace nada, pues, ¿no? Entonces, acá, ¿qué hace en el Perú con talento? Bueno, lo mismo decía Valdelomar, ¿no? Decía que era, pues, una cosa terrible aquí en el Perú de tener talento, ¿no? Y entonces, esta carta la cito yo, la de Mariátegui a Ruz, ¿no? Porque me pareció muy buena, ¿no? Y brevemente dice Mariátegui: en el Perú es necesario ser absolutamente mediocre para no ser detestado. El talento causa miedo y por ende reacción. ¿Cuáles son tus comentarios? Claro, es que realmente Mariátegui fue odiado en vida y también ahora de muerte hemos visto que todavía siguen por ahí apareciendo ¿no? escarabajos que parece que odian a Mariátegui, ¿no? Porque precisamente no solamente a Ribagüeros, ¿no? Sino quizás discípulos, ¿no? Sí. O seguidores, ¿no? De Ribagüero que siguen dando, o sea, porque yo lo que quiero que quede claro es que Mariátegui no es de ninguna manera un ícono que pueda ser así, o un tótem. Hay que examinarlo, pero hay que examinarlo con respeto y con ese cuidado de saber, ¿no? lo que él vivió y lo que él estuvo, ¿no? A lo que él estuvo sometido, a los condicionamientos, a la persecución. Él no estuvo... Él tuvo prisión domiciliaria por la dictadura de Leguía y fue, digamos, prácticamente acosado, ¿no? Su biblioteca, su casa fue invadida, su biblioteca fue saqueada, ¿no? Y todo eso es importante que se sepa, ¿no? Y a pesar de todo eso, hizo una obra increíblemente rica e increíblemente generosa, ¿no? Que, repito, cuando se cumplió el centenario y acá se hizo varias actividades y en el mundo entero, ¿no? se celebró, se conmemoró a Mariátegui. Realmente era importante saber por qué se hizo eso y se ha hecho, ¿no? Aquí en la página 61 hay un texto muy interesante de Mariátegui que dice: es ciertamente fastidioso tener enemigos, pero no vale la pena hacer un esfuerzo por evitarlos. También sería desesperante que todo el mundo hablase con cariño y elogio de uno. Si conmigo ocurriese esto, yo tendría mala idea de mí mismo. Una estimación unánime me indignaría. Yo nunca la buscaré. Claro. Es como a veces me dicen: oiga, pero usted no cae bien a todos, ¿no? Se refieren a este programa de televisión y a otros que he tenido yo. Bueno, es que sería terrible caer bien a todos, digo yo, ¿no? ¿Y cómo sería? Además que sería imposible, ¿no? Y además, aunque fuera posible, no sería deseable, ¿no? Entonces me parece, lo mismo era consciente Mariátegui, que tenía que tener enemigos, y los tuvo. Claro. Y como tú mencionas, los sigue teniendo, ¿no? Claro. Claro. Y esa Ruth, que es un seudónimo de una muchacha, hija de un periodista tangueño, es una especie de catarsis. Según Javiercito Mariátegui, el hijo entrañable, esas cartas son como una especie de diario íntimo. Ajá. ¿No? Revelan, ¿no? aspectos tan interesantes, ¿no? Además, fíjate, a pesar de que es una extensa correspondencia, tengo entendido que nunca se hablaron por teléfono y nunca, por supuesto, se encontraron personalmente. No. Él era casi una necesidad no encontrarse, ¿no? Claro, era todo un ritual ahí, ¿no? Un ritual, ¿no? Incluso él la ve un día y no la saluda. Ajá. Y después cuando en la carta le pregunta por qué no le dije: porque no me había usted autorizado a saludar. Ah, caramba. ¿No? Sí. Así, digamos, interesante, interesantísimo. Un mundo así. Nunca leí a nadie mis artículos, nunca pedí consejo. Más tarde reaccioné un poco. Sentí los halagos de la pausa y me convencí que para llegar era preciso hacerse realmente un camino. Eso de la bulia, ¿no? Todo Si fuera un pobre diablo no sufriría, porque podría vivir satisfecho con mi situación, con mis simpatías y mis afectos, con los 25 o 50 o 100 bellacos que me dicen amigos. No, hay algo muy interesante en Mariátegui que creo que no has estudiado: el humor. Ajá. ¿No? Un sentido de humor, una ironía muy fina, ¿no? Sí. ¿No? Y que era precisamente producto de su extraordinaria inteligencia, ¿no? Vamos aquí a hacer un nuevo paréntesis muy breve y luego continuaremos a estudiarlo. Mariátegui del amor. Aquí veo en una carta del año 1916, del mes de mayo, que dice: el amor es la única cosa que vale en la vida, porque es la fuente eterna del dolor
Y no hay mayor placer que el del dolor que aceptamos, buscamos y queremos. Bien, esta es una concepción muy occidental, ¿no? Del amor como causa de sufrimiento, ¿no? Porque amor que no haga sufrir es un amor, en primer lugar, que no es amor, y en segundo lugar, si lo es un amor sin historia. Ninguna pareja amorosa, digamos, que haya tenido final feliz o vida feliz pasa a la historia, tampoco no ha hecho literatura, ¿no? Entonces todos los amores tienen que ser amores crispados, desgraciados, sufrientes, ¿no? Y veo que José Carlos participa de esa creencia, ¿no? ¿Qué nos puede decir aquí? Porque acá dice, y en mí siempre triunfa el sentimental sobre el cerebral, pero yo quisiera que tú me aclares a qué se refiere, porque el mariático investigador no es un sentimental. En primer lugar, yo creo que habría que recordar que esta es la etapa juvenil, la etapa encendida, la etapa apasionada, ¿no? Esto podría ser lo que alguien ha llamado la raison du cœur, ¿no? La razón del corazón, ¿no? El corazón tiene sus razones que la razón no comprende. Claro. Pero eso no hace que Mariátegui sea menos racional. Yo creo que podríamos eso empatarlo con una cita también importante. Amor para mí es igual a creación, ¿no? O sea, él ama y crea, ¿no? Y al crear, crea poesía o crea también la dramaturgia. La creación no se dio lugar al dogma, dice Portocarrero otra vez. En realidad Mariátegui trató de relacionar ambas esferas, no abdicó del arte o del amor, tampoco separó esto de su pensamiento, de su política, más bien encontró en el arte, o sea, en el amor, la energía y el desinterés que despiertan lo bello, y esto es una clave que permite redefinir la política como creación colectiva de un mundo donde la intensidad de la vida haga honor a las posibilidades del ser humano. Yo creo que esta concepción del amor, que es una concepción muy juvenil además. Pero, perdón, esta concepción del amor es distinta porque en este caso se está aquí básicamente refiriendo al amor de pareja, ¿no? Este es el amor, digamos, heterosexual, se está dirigiendo a Ruth, y aquí no veo que sea algo que comprenda algo más vasto que la simple unión de dos seres, ¿no? Él se está refiriendo a eso en la página 53 y siguiente, ¿no? En la página 53 básicamente, en el último párrafo, ¿no? Ahí parece que ella ha sido injusta con el amor, porque le dice, ¿por qué hablas así del amor? Eres injusta, y luego él manifiesta lo que ya dije del amor, ¿no? Claro, pero también hay una cita hermosa que es la siguiente, dice: no es el amor un chicuelo de cabellos rútilos, qué hermoso este adjetivo, ¿no? Que cualquiera vence, no. Él siempre es el vencedor. O sea, un pan, ¿se puede decir pan erotismo? Bueno, sí, claro. ¿No? No. ¿Se puede prescindir de él? No. Con placer le damos hospitalidad si toca a nuestra puerta. Nunca le dejamos partir. La humanidad sin el amor no sería casta, noble ni santa. O sea, qué concepción tan extraordinariamente, digamos, especial. Pienso que hasta los ascetas satisfacen su sed de amor en el arroyo engañoso de su misticismo, ¿no? O sea, yo creo que acá el amor es como una especie de base, de sustrato. Tú entonces por eso has dicho, trayendo a colación la tríada adjetival rubendariana, sentimental, sensible y sensitivo, ¿esto se aplica a este croniquer o a todo Mariátegui? Yo creo que se aplica básicamente al croniquer, pero que a partir del croniquer nosotros encontramos una evolución, una maduración, no sé exactamente cuál podría ser el término, tú debes saberlo mejor que yo, ¿no? Que florece en el Mariátegui medular, ¿no? O sea, yo lo importante que digo que el Mariátegui medular, cuando nosotros aplicamos una exégesis, o sea, una interpretación a ese Mariátegui medular, no podemos olvidar a ese otro Mariátegui, o sea, el Mariátegui, al croniquer, al Juan Croniquer, que fue, como este es un programa que tiene mucho didáctico, Juan Croniquer, me preguntaba por allí alguien ahora al entrar,
Me dice, pero este es Croniquer, ¿no van a hablar ustedes de Mariátegui? Y digo, sí, claro, pero es que Croniquer era el seudónimo de José Carlos Mariátegui Juvenil. Ah, bueno, ese Croniquer es el Mariátegui Juvenil. No es como en el caso de Neruda, que Neruda ya olvidó el Netalí Reyes y toda la vida fue Neruda. No, esto fue solamente hasta años, después ya fue nuevamente Mariátegui, ¿no? Entonces lo interesante es eso, ¿no? Aunque manos ajenas resucitaron. Ah, claro. No, Ruiz Bravo, creo. Sí, Ruiz Bravo lo desenterró, claro, pero con la plena reprobación de José Carlos, ¿no? Claro. Sí, sí. Dice, tengo la mala suerte de que mi corazón influya en mi vida definitivamente y que mi cerebro, en cuanto a mi vida se refiere, no influya en nada. No, yo creo que hay que también darle beneficio de la duda, ¿no? Claro, ¿no? Claro, que está ahí un poco exagerándolo. Es una gran desgracia. Si mis sentimientos obedecieran a mis ideas, cuán infinitamente feliz sería, cuán ferozmente egoísta, cuán superhombre. Pero es imposible, Ruth, y no hay más remedio que someterse a esta dura condición de haber nacido sentimental y delicado. Ah, ¿no? Claro, claro. Entonces, yo creo que la realidad Mariátegui siempre fue sentimental y delicado. Claro, claro. Porque la verdad, yo no, si hay algo que yo no encuentro en Mariátegui, es algo con una palabra que no sé si a ti te gusta tanto como me gusta a mí. Y que además, lamentablemente, tiene tanta vigencia, quizás no como palabra, porque para muchos en este momento que voy a decir la palabra, es posible que ahora mismo sepan que esa era la palabra. Pero en Mariátegui nunca tuvo cobijo la artería. O sea, Mariátegui nunca fue un ser artero. O sea, ¿cómo puedes explicar la palabra artero? Bueno, pues es un tipo traicionero, un tipo mendaz, siniestro, ¿no? En fin. Claro, o sea, Mariátegui nunca fue eso. Sí, siempre tomado en mala parte. Claro. Claro, sí, sí. O mala leche, ¿no? Sí, sí, no sé. Entonces, realmente, Mariátegui nunca fue eso. Entonces, y yo creo que esa es una de las grandezas de su concepción y de su vigencia, ¿no? Claro. Porque por eso es que es un hombre vigente, porque... Ahora dime... Como diría Machado, ¿no? Conoce la cita de don Antonio, en el buen sentido de la palabra bueno. Ah. ¿No? Soy en el buen sentido de la palabra bueno, ¿no? Claro, claro. El famoso autorretrato del gran poeta. Y en eso también se podría traer a colación una anécdota de Ortega, ¿no? ¿Sí? Que dice, conoció a un profesor de química que tuvo él en época escolar, y que cuando llegaba muy temprano en la mañana a ofrecerles la clase de química, estaba toda la muchachada esperándola, ¿no? Y se ponían de pie, pues, cuando ingresaba el profesor, y dirigiéndose el profesor a toda la muchachada, les decía, buenos días a todos vosotros, teóricamente. ¿No? Bueno, en el caso de María no era teóricamente y prácticamente, ¿no? O sea, no era simplemente una cuestión, ¿no?, puramente, digamos, de concesión verbal, sino era radical, ¿no? Sí, entonces hay por este carácter, ¿no?, extraordinario, ¿eh? Sí, sí, general, ¿no? Ahora dime una cosa, aparte de este libro, ¿qué otro texto relacionado con lo mismo has pensado en publicar o estás preparando? Bueno, está a las puertas o a portas para que refuercen su vocabulario latino nuestros televidentes. Tengo un libro que se llama Mariátegui Juvenil, el cronista. O sea, lo que hago es estudiar este libro que sale en Editorial San Marcos, que según tengo conocimiento del amigo Aníbal Paredes también está tentándote para publicar, ¿no? Aníbal Paredes, Editorial San Marcos, ojalá. No es la editorial de la Universidad de San Marcos, sino Editorial San Marcos. Claro, ojalá se concrete. ¿No? Sí, claro, sí. Estoy casi seguro que sí. Es un libro que estudia precisamente el género literario crónica. Como el gran género de Mariátegui, que podría ser el salto o el puente que lo lleva hacia el ensayo. Ese gran cronista, entonces ahí estudiamos justamente el cronista teatral, el cronista, digamos, político, porque Mariátegui era de los que tuvo que hacer la crónica en la época en que se hacía, ¿no? Tú sabes, la crónica parlamentaria. Claro, no, pero mucho más interesante es, pues... la crónica de espectáculos, ¿no? Claro. Porque ahí, bueno, recuerdo que vino una bailarina
famosa, que he visto yo la fotografía de esta bailarina en Mundial de la época, y que alborotó el cotarro de una manera impresionante, que fue Tórtola Valencia, porque no solamente Mariátegui, ¿no? Valdelomar también se deshace en elogios, y todo el mundo, es decir, impactó de una manera formidable la tal Tórtola Valencia, que era una mujer que para nuestro gusto sería hoy quizá una mujer ya excedida de peso, ¿no? Pero no, en esa época igual el asunto este de Norca Ruskaya, ¿no? Bueno, eso fue famosa, muy mentado en el cementerio, ¿no? Claro, la hepatante, como dices tú, ¿no? Sí, pues, sí, y bueno, son cosas que movieron, ¿no? A la Lima de entonces, y que eran pues la comidilla de todos los días, ¿no? Sí. Y también Mariátegui, que era cronista de eso. Claro, sí, y lo mismo también de algo ya mucho menos interesante, que es el Parlamento, ¿no? Claro. ¿No? Como decía Valdelomar, ya dentro de poco vamos a celebrar acá también todo esto con anticuchos y corridas y con pelea de gallos, ¿no? Para que sea completo acá en la manca, eso decía Valdelomar. Bueno, me indican que ya se ha vencido el tiempo. ¿Para cuándo estará este nuevo libro? Calculo que unas semanas, ya está, así que un mes y pico. Bueno, entonces y ahora te comprometo para que una vez publicado, ¿no? Tengamos una nueva conversación. Claro, ya sobre la crónica. Muchísimas gracias. Hablar un poco para que nuestro público recuerde a Enrique Carrillo, de los grandes cronistas. Claro, por supuesto. Claro. Muchísimas gracias por tu valiosa colaboración. Y con ustedes será este siguiente segmento donde haré una miscelánea.